Dicen que las cámaras dejaron de grabar, pero algunos objetos nunca abandonaron el set. Durante décadas, los conocedores de Hollywood han susurrado sobre reliquias de la Edad Dorada. Objetos que se dice traen ruina, obsesión y extrañas coincidencias a cualquiera que se atreva a reclamarlos. ¿Son solo supersticiones? ¿O hay un costo oculto de la fama acechando en las sombras de los antiguos estudios de sonido? Esta noche, investigamos los destinos extraños e inquietantes de objetos icónicos, porque a veces, lo que sucede detrás de las cámaras es mucho más extraño que la ficción. Las zapatillas de rubí. Hay una razón por la que las zapatillas de rubí son más que una simple pieza de memorabilia de Hollywood. Son una reliquia en la encrucijada de la magia y la desgracia. Cuando MGM confeccionó esas ahora icónicas zapatillas para Judy Garland en El Mago de Oz, nadie podría haber adivinado la sombra que se cerniría sobre ellas. De los pares originales creados, varios desaparecieron de los archivos de MGM bajo circunstancias sospechosas, generando rumores de robo, traición e incluso trabajos internos. Durante décadas, los historiadores de utilería se han obsesionado con su paradero, con un par infamemente robado del Museo Judy Garland en Minnesota y desaparecido durante más de una década. Pero no fue solo el destino de las zapatillas lo que hizo que Hollywood susurrara. El elenco y el equipo de El Mago de Oz sufrieron una serie de accidentes y dolencias misteriosas durante la producción. Quemaduras, huesos rotos e incluso percances casi fatales. Mientras que los escépticos lo atribuyen a las caóticas condiciones del estudio, otros creen que las zapatillas de rubí llevaban una maldición persistente. La propia vida de Judy Garland tomó un giro trágico después de Oz. Enfrentó adicciones, traiciones y desamor en un ciclo implacable que terminó con su temprana muerte. Los zapatos, donde quiera que aparecieran, parecían traer más problemas que suerte. Los coleccionistas que los adquirieron enfrentaron demandas, robos y disputas sin fin. Es casi como si la magia que transportó a Dorothy a casa dejara algo más oscuro detrás, convirtiendo esos zapatos brillantes en un objeto que nadie podía conservar por mucho tiempo sin pagar un precio. Décadas después, las zapatillas de rubí todavía acechan la imaginación de Hollywood, un símbolo de sueños hechos realidad y de las pesadillas que a veces les siguen. La escoba de la bruja malvada. Parecía solo un accesorio de película. Una escoba desgastada e inofensiva, llevada por la malvada bruja del oeste de Margaret Hamilton. Pero para cualquiera que trabajó en El Mago de Oz, esa escoba llevaba el recuerdo de fuego y dolor. Durante la filmación de su dramática salida de la tierra de los Munchkins, Hamilton fue envuelta en una repentina explosión de llamas, cuando el equipo pirotécnico de su escoba falló. Sufrió quemaduras de tercer grado en las manos y la cara, y las lesiones fueron tan graves que estuvo hospitalizada durante semanas. Más tarde, Hamilton bromearía diciendo que era demasiado mala para morir, pero el elenco murmuraba sobre el set estar maldito, y su escoba era el centro de todo. Lo que lo convirtió en algo más que un accidente fortuito fue el patrón de desgracia que parecía seguir a ese simple objeto. Después de la lesión de Hamilton, su doble, Betty Danko, fue requerida para realizar otro truco pirotécnico con la escoba, solo para ser hospitalizada ella misma cuando la escoba explotó debajo de ella. Danko apenas sobrevivió, pero el set nunca volvió a ser el mismo. Los miembros del equipo comenzaron a negarse a manejar la escoba sin una bendición, y se difundieron rumores de que el objeto estaba embrujado por algo mucho más oscuro que la simple mala suerte. Incluso después de terminar la filmación, se dice que la escoba desapareció del departamento de utilería de MGM, perdida durante décadas de reorganizaciones del estudio, y quizás, algunos decían, escondida para evitar que su mala suerte se propagara. Hasta el día de hoy, los historiadores de Hollywood debaten si El Mago de Oz fue acosado por coincidencias o algo más sobrenatural. Pero para aquellos que vieron las quemaduras y oyeron los gritos, la escoba de la bruja mala era más que un accesorio. Era una advertencia de que en Hollywood, incluso la fantasía puede morder de vuelta. El ídolo del halcón maltés. En el halcón maltés, el pájaro negro era el premio definitivo. Un objeto tan codiciado que los hombres matarían por él. Fuera de la pantalla, el propio objeto se convirtió en material de leyenda, envuelto en un misterio y una desgracia reales que reflejaron la sensibilidad noir de la película. La estatuilla, hecha de plomo y con un peso considerable de 45 libras, se rumoraba que traía mala suerte a cualquiera que intentara reclamarla. La primera señal de que algo andaba mal vino después de la filmación, cuando el original halcón maltés desapareció del lote de Warner Brothers. Más tarde fue recuperado, pero una serie de demandas siguieron mientras los encargados de utilería
y los coleccionistas afirmaban que tenían el halcón real. Michael Romanov, un restaurador de Hollywood y notorio estafador, adquirió brevemente una versión, solo para perderla en un desastroso maratón de apuestas que lo dejó en la ruina y desesperado. Incluso Humphrey Bogart, quien interpretó al detective Sam Spade, no se salvó. Insistió en que el objeto estaba maldito, bromeando oscuramente que quien poseyera el halcón terminaría con una bala o en la ruina. El patrón parecía mantenerse. Después del estreno de la película, varios de los empleados del estudio relacionados con el objeto se encontraron sin trabajo, sufriendo accidentes o problemas legales. Décadas después, el halcón resurgió en casas de subastas, desatando nuevas batallas legales y robos. El objeto fue robado de nuevo en 2013, y aunque finalmente fue devuelto, circularon historias de que sus propietarios experimentaron enfermedades inexplicables y ruina financiera. Ya sea simplemente un trozo de plomo o algo más oscuro, el halcón maltés dejó un rastro de caos que parecía sacado directamente de un guión de Hollywood. Un tesoro maldito en todo sentido, difuminando la línea entre el cine y la realidad. El disfraz de león. La mayoría del público recuerda al león cobarde de Bert Lahr por su brillantez cómica y su encanto nervioso, pero pocos se dan cuenta del impacto que su icónico disfraz tuvo tanto en su salud como en el supersticioso elenco a su alrededor. El legendario traje de león fue elaborado con pieles de león reales, haciéndolo insoportablemente pesado y sofocante bajo las abrasadoras luces del estudio. Se dice que Lahr sudaba tanto dentro del traje que el equipo de vestuario tenía que secarlo durante la noche mientras el olor persistía en el set, y dejaba al actor perpetuamente agotado. Pero no solo fue la incomodidad lo que hizo que este disfraz fuera infame. El traje de león pronto desarrolló una reputación como presagio de mala suerte. A lo largo del rodaje, los miembros del equipo se quejaron de dolores de cabeza y malestar después de pasar demasiado tiempo cerca del disfraz. Los rumores crecieron de que el traje, cosido con pieles de animales reales, traía consigo una especie de maldición antigua, una que convertía pequeñas molestias en emergencias completas. Varias veces, la cola del disfraz se incendió debido a las luces calientes del escenario, casi hiriendo a Lahr y sus compañeros de reparto. Los maquilladores que manejaban el traje hablaron de extrañas erupciones y reacciones en la piel, y al menos un asistente de vestuario renunció a mitad de la producción, convencido de que la piel estaba maldita. Bert Lahr se volvió creyente después de desmayarse en el set, un incidente que, aunque probablemente fue causado por agotamiento por calor, desató aún más susurros ansiosos entre el elenco. Más tarde bromeó diciendo que nunca volvería a usar algo que una vez tuvo garras. Cuando la película terminó, el traje original del león desapareció en el vasto almacén de vestuarios de MGM, solo para perderse durante décadas antes de reaparecer en una subasta. Incluso en retiro, la leyenda del vestuario persistió. Algunos coleccionistas que lo poseyeron brevemente reportaron repentinos ataques de enfermedad y pesadillas persistentes, consolidando el traje de león como una de las reliquias más secretamente temidas de Hollywood, el vestido de Lo que el viento se llevó. Cuando Vivien Leigh apareció en pantalla en Lo que el viento se llevó, el público quedó hipnotizado por el vestido de cortinas de terciopelo verde, un disfraz tan grandioso como las plantaciones del sur que representaba. Pero detrás de su glamour hay una historia de percances y supersticiones, susurrada tanto por los diseñadores de vestuario como por el elenco. Diseñado por Walter Plunkett, el vestido fue famoso por estar confeccionado con terciopelo pesado real, haciéndolo tanto espectacular como peligroso. Durante el rodaje, el peso del vestido resultó traicionero. Leigh casi cayó por una escalera cuando su tacón se enganchó en la cola, y en otra ocasión se desmayó bajo las luces sofocantes y la tela. El vestido pronto se convirtió en tema de chismes. Las costureras afirmaban que era imposible de reparar, las puntadas se deshacían durante la noche, y las cuentas desaparecían misteriosamente. Una trabajadora de vestuario juró que el vestido no quería ser usado después de sufrir una lesión en la mano mientras ajustaba su corpiño. Una suplente de Leigh tropezó con el dobladillo y sufrió un tobillo roto, mientras se difundían rumores de que cualquier persona encargada de transportar o ajustar el vestido caería enferma. Incluso el propio Plunkett supuestamente se cansó y bromeaba. Ese vestido acabará matándome. Una vez finalizada la filmación, el vestido fue almacenado, pero nunca realmente olvidado. Cada vez que se exhibía para eventos del estudio, seguían pequeños desastres, fallos de iluminación, enfermedades repentinas entre el personal, y en una ocasión, un incendio que por poco afecta la bóveda de vestuario del estudio.
Algunos creen que él creía que el pasado problemático de la tela había tejido una auténtica maldición en sus pliegues, y la leyenda solo creció con el paso de los años. Hoy en día, el vestido de terciopelo verde se considera un artefacto invaluable, pero entre las manos del viejo Hollywood sigue siendo un símbolo del precio que a veces se paga por la magia del cine. El espejo de El retrato de Dorian Gray. El escalofriante relato de vanidad y decadencia de Oscar Wilde cobró una vida inquietante propia durante la realización de El retrato de Dorian Gray. Central en la película era un lujoso espejo antiguo, utilizado en varias escenas clave cuando Dorian confronta su reflejo, y finalmente, su condena. Se decía que el espejo, un auténtico artefacto victoriano, llevaba más que solo un encanto del viejo mundo. Los miembros del equipo se pusieron incómodos después de una serie de accidentes extraños. Un electricista sufrió una descarga eléctrica mientras reinstalaba luces alrededor de él, y el decorador del set que transportó el espejo supuestamente desarrolló una fiebre misteriosa que perduró por semanas. Herb Hatfield, quien interpretó a Dorian, a menudo bromeaba sobre haber captado una maldición del accesorio. En múltiples ocasiones, los extras juraron haber visto formas extrañas parpadeando en el vidrio del espejo, figuras fantasmales o rostros que no pertenecían a nadie en el set. Cuando un pesado equipo de iluminación se desplomó durante el rodaje, rozando a Hatfield y rompiéndose a centímetros del espejo, la leyenda creció. Nadie quería mover el espejo sin hacer una rápida bendición o tocar madera. Cuando terminó la filmación, el espejo fue devuelto al almacén de utilería del estudio. Pero la inquietud persistió. Persistían los rumores de que el objeto fue el centro de varios percances posteriores, incluyendo un pequeño incendio y una ola repentina de enfermedades entre el personal del almacén. Finalmente, el estudio vendió el espejo discretamente en una subasta. Se desconoce su paradero actual. Para el elenco y equipo que fueron testigos de sus oscuros reflejos, el espejo de Dorian Gray se convirtió en una clásica historia de fantasmas de Hollywood, un símbolo de belleza, ambición y las sombras que a veces los acompañan. El sarcófago de la momia. Cuando Universal se propuso aterrorizar al público con la momia, no solo se inspiraron en la mitología egipcia, importaron una sombra de temor del mundo real al escenario. El elemento central, un sarcófago de tamaño real construido para el Imhotep de Boris Karloff, se convirtió en el foco de advertencias susurradas y miradas inquietas. El elenco y el equipo pronto se convencieron de que el elaborado ataúd y la colección de objetos de temática egipcia que llenaban el set habían traído una antigua maldición con ellos. Comenzó con accidentes. Un constructor del set sufrió una mano aplastada mientras movía el sarcófago, seguido días después por un operador de cámara que tropezó con un cable de iluminación y se rompió el tobillo. Los supersticiosos empezaron a conectar puntos. No pasó mucho tiempo antes de que el mismo Karloff se quejara de un frío persistente que parecía rondar el ataúd. El maquillador Jack Pierce, responsable del legendario look de Karloff, afirmó que la sala de maquillaje se enfriaba inexplicablemente cada vez que el sarcófago estaba cerca. La atmósfera escalofriante solo se intensificó después de que un publicista del estudio, siempre oportunista, filtrara rumores a la prensa sobre la maldición de los faraones, extendiendo su alcance hasta Hollywood. Pronto, el estudio estaba lleno de rumores sobre sueños extraños, enfermedades inesperadas e incluso visiones de figuras sombrías cerca del sarcófago a altas horas de la noche. Una vestuarista nerviosa juró que escuchó susurros provenientes del interior del ataúd mientras estaba sola en el set. Universal, percibiendo tanto una mina de oro publicitaria como un auténtico malestar entre el equipo, finalmente trajo a un sacerdote local para bendecir el set y los accesorios. Los accidentes disminuyeron, pero el sarcófago mantuvo su ominosa reputación mucho después de que la producción terminó. Décadas más tarde, los coleccionistas de props que intentaron adquirir el sarcófago original o sus réplicas reportaron averías misteriosas, acuerdos fallidos y una cadena de mala suerte que persistió durante años. Para aquellos que trabajaron en The Mummy, la línea entre el horror escenificado y algo antiguo y real se sentía peligrosamente delgada. El retrato de Laura Hunt. El retrato inquietante en el corazón de Laura de Otto Preminger no fue solo un recurso argumental. Se convirtió en un imán real para la desgracia y el misterio. Pintado específicamente para la película, la semejanza más grande de lo normal del personaje de Gene Tierney miraba desde arriba en cada escena, impregnando el set con una inquietante sensación de presencia. Desde el momento en que comenzó el rodaje, circularon rumores de que el retrato estaba maldito. Los asistentes encargados de colgar o mover la pintura
Informaron escalofríos repentinos y una sensación de miedo, con un miembro del equipo desmayándose durante una instalación nocturna. Más preocupantes fueron las desapariciones. El retrato desapareció del set no una, sino 2 veces, solo para reaparecer en diferentes lugares sin ninguna explicación. Cada vez, calamidades menores siguieron. Una luz rota aquí, un pequeño incendio allá, e incluso la lesión de un doble de riesgo durante una escena clave. Algunos del elenco bromeaban nerviosamente sobre el espíritu de Laura quedándose en el atrezo, mientras que otros se negaban a estar solos con el retrato después del anochecer. Gene Tierney no se salvó. Más tarde reflexionó que la película, y particularmente el retrato, marcaron un punto de inflexión en su vida, ya que las tragedias personales parecían seguirla en los años posteriores. Los conocedores del estudio susurraban que la pintura traía mala suerte a quien la poseyera. Después de la filmación, se informó que el objeto se perdió en almacenamiento, para luego aparecer en la colección privada de un ejecutivo de cine cuya carrera sufrió un colapso espectacular. Para los historiadores de Hollywood, el retrato maldito de Laura Hunt sigue siendo uno de los grandes misterios del estudio, un recordatorio tangible de que algunos objetos, ya sea por diseño o por leyenda, parecen llevar un peso que va mucho más allá de la pintura y el lienzo. El collar de esmeraldas. Greta Garbo una vez lo llamó el collar que nadie quería usar. Para la opulenta producción de MGM de María Antonieta, los diseñadores de vestuario no escatimaron en gastos, encargando un elaborado collar de esmeraldas y diamantes que se rumoreaba contenía piedras reales y una maldición real. Persistían los susurros de que el diseño del collar se inspiró en un infame escándalo real francés, y que las gemas mismas fueron adquiridas de un comerciante parisino con un historial dudoso. Desde el principio, el collar resultó problemático. Norma Shearer, elegida para interpretar a la desafortunada reina, sufrió una serie de extraños contratiempos cada vez que lo usaba. Un desmayo durante los ensayos, una reacción alérgica que dejó marcas rojas en su cuello y un incidente casi de asfixia cuando el broche se trabó misteriosamente durante una toma. Los vestuaristas que trabajaron de cerca con el collar reportaron dolores de cabeza, náuseas y, en un caso, un extraño accidente que involucró la caída de un perchero de disfraces. A medida que continuaba la filmación, se esparcieron rumores de que el collar era verdaderamente de mala suerte. Las actrices de reparto y los extras comenzaron a negarse a usarlo, citando historias de desdicha personal y sueños ominosos. Un asistente afirmó que el collar se movía solo durante el almacenamiento, y otro juró que cada fotografía tomada del accesorio se revelaba con una extraña mancha blanca. Después de que terminó la película, el collar fue discretamente retirado de la colección de MGM. La leyenda del estudio afirma que fue vendido en una subasta, y su nuevo propietario pronto enfrentó bancarrota y enfermedad. Incluso hoy, algunos historiadores de joyería creen que el accesorio fue desmantelado para prevenir más calamidades. La leyenda del collar maldito de María Antonieta perdura. Un recordatorio resplandeciente de que a veces las sombras de la historia alcanzan a las luces más brillantes de Hollywood. La corona tiene su propio viaje retorcido. Casi de inmediato surgieron historias de ocurrencias extrañas entre bastidores. La primera modelo en llevar la corona sufrió un repentino desmayo inexplicable justo antes de subir al escenario. Se encontró que el forro de terciopelo de la corona estaba rasgado, aunque nadie recordaba haberlo dañado. Después del estreno, la corona fue guardada en el estudio de Disney, pero una serie de contratiempos siguió. Una vestuarista se cortó profundamente la mano mientras manipulaba el objeto, y un guardia de seguridad asignado a la bóveda de disfraces sufrió una serie de accidentes extraños, incluyendo una caída de una escalera y un accidente automovilístico pocas semanas después de su asignación. Con el tiempo, los animadores de Disney comenzaron a murmurar que la corona estaba embrujada, vinculándola a una ola de despidos y contratiempos en la producción que afectaron al estudio a finales de la década de 1930 y principios de los años 40. El objeto fue retirado discretamente de exhibición y guardado bajo llave, pero cuando apareció en un evento del estudio en la década de 1950, surgieron dificultades técnicas y un pequeño incendio durante la presentación. Nadie quiso manejar la corona después de eso, y eventualmente se perdió. Fue extraviada, vendida o tal vez incluso escondida intencionalmente. Hoy, la leyenda persiste entre los historiadores de Disney, una advertencia de que no todos los tesoros de los cuentos de hadas traen un final feliz. El coche de rebelde sin causa. Cuando se menciona El pequeño bastardo, de James Dean, la mayoría piensa en su fatal Porsche, pero la maldición parecía extenderse a los coches de utilería del estudio usados en el set de Rebelde sin causa, dejando una marca de infortunio que lanzó una sombra sobre
al legado de la película. El Ford Mercury Coupe que el personaje de Dean conduce en la película era solo un accesorio. Sin embargo, rápidamente desarrolló una reputación de problemático. Los miembros del equipo bromeaban diciendo que el Rebel Car no quería cooperar. Se detenía repetidamente, sufría pinchazos inexplicables e incluso se movía de su marca durante las tomas sin explicación. El ambiente se tornó más oscuro después de que un conductor de acrobacias resultó herido cuando fallaron los frenos del Mercury durante una filmación nocturna. Incluso después de las reparaciones, los técnicos informaron que el motor hacía ruidos inquietantes y varios mecánicos que trabajaron en él experimentaron una serie de mala suerte personal. 2 fueron hospitalizados por enfermedades no relacionadas y otro resultó herido en un incendio en el taller semanas después de la filmación. Varios extras se negaron a subir al coche para escenas posteriores, convencidos de que estaba maldito. Circulaban rumores de que el mismo Dean bromeaba sobre las malas vibraciones del coche. Y tras los trágicos destinos, no solo de Dean, sino de sus coprotagonistas Sal Mineo y Natalie Wood, el personal del estudio comenzó a vincular el objeto al maleficio de Rebeldes sin causa. Después de la producción, Mercury desapareció del lote de Warner Brothers, resurgiendo años después en el garaje de un coleccionista donde su dueño informó una serie de casi accidentes y percances. Hasta el día de hoy, los fanáticos incondicionales y los teóricos de la conspiración insisten en que el coche de Rebelde es más que simplemente un pedazo de metal. Es una reliquia del pasado embrujado de Hollywood, una pieza con un historial de muertes y una advertencia de que algunas leyendas se niegan a permanecer estacionadas. La estatuilla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille fue uno de los mayores espectáculos de Hollywood, pero detrás de la pompa acechaba una colección de props que, según los rumores, llevaban una maldición, ninguno más infame que las estatuillas e ídolos dorados creados para las secuencias épicas de la película. El principal entre ellos fue el prop del becerro de oro, central en la infame escena de adoración al ídolo. A pesar de estar hecho de yeso pintado y hoja de oro, el becerro parecía generar un miedo desmedido. Al principio de la producción, los trabajadores asignados para transportar la estatua fueron acosados por lesiones. Uno se rompió la muñeca, otro contrajo una erupción extraña y un tercero sufrió una serie de caídas, todo mientras movían el ídolo. Durante la filmación, un foco cayó a pocos centímetros de un grupo de extras que se inclinaban ante el becerro de oro. Varios miembros del elenco desarrollaron fiebres inexplicables, y fallos técnicos interrumpieron constantemente las escenas que incluían la figura. DeMille, supersticioso él mismo, supuestamente exigió que un sacerdote visitara el set para eliminar cualquier mal antiguo antes de reanudar el rodaje. Después del rodaje, la leyenda de la estatuilla creció. Varios accesorios menores, incluidas imitaciones de tabletas y reliquias ceremoniales, se perdieron o destruyeron en incendios en el estudio. El becerro de oro fue trasladado al almacén de utilería del lote de Paramount, donde una cadena de trabajadores del almacén reportaron fallas eléctricas, accidentes menores e incluso la muerte repentina de un vigilante nocturno por un ataque al corazón. Cuando el estudio finalmente subastó la utilería en la década de 1970, el nuevo propietario fue acosado por fracasos comerciales y robos. Incluso después de que han pasado décadas, la historia de la estatuilla maldita de los 10 mandamientos perdura entre los coleccionistas de utilería, una advertencia de que algunos tesoros cinematográficos podrían ser mejor dejados en terreno sagrado. El Ankh egipcio. Pocos objetos han atravesado producciones tan problemáticas como el Ankh egipcio. Creado por primera vez para Cleopatra de Claudette Colbert en 1934, la obsesión de Hollywood con el antiguo Egipto estaba en su punto más alto, y el departamento de utilería de Paramount no escatimó esfuerzos para crear un Ankh chapado en oro realista para que Colbert lo sostuviera durante escenas clave. Era un accesorio menor en pantalla, pero pronto ganó una reputación exagerada de estar maldito. El primer presagio llegó cuando el carpintero del set, que fabricó el accesorio, sufrió una caída, rompiéndose la pierna el día que se entregó. Durante la filmación, Colbert, según los informes, se sintió inquieta por el Ankh, insistiendo en que siempre estaba frío al tacto, incluso bajo las luces calientes, y que experimentó sueños extraños después de las escenas en las que lo llevaba. Siguió una serie de pequeños desastres. El Ankh se le resbaló de las manos a Colbert durante un ensayo, rompiendo una lámpara cara. Más tarde, una asistente de vestuario que manipulaba el objeto sufrió una quemadura grave cuando su rizador de pelo inexplicablemente soltó chispas. Al final de la película, los rumores sobre la maldición del Ankh eran tan persistentes que Paramount lo guardó bajo llave. Pero la leyenda no terminó ahí. La misma Ankh fue sacada de la bóveda décadas después para la lujosa Cleopatra de Elizabeth Taylor.
1963. A pesar del enfoque moderno de la nueva producción, las viejas supersticiones regresaron. Los accidentes se multiplicaron en el set, incluyendo incendios, enfermedades y una serie de retrasos que casi hundieron la película y le costaron a Fox millones. Los miembros del equipo culparon al Ankh, jurando que solo traía caos cada vez que aparecía. Fue silenciosamente archivado después de la filmación y, según algunos, nunca se usó nuevamente. Para coleccionistas e historiadores, el Ankh egipcio sigue siendo una pieza notoria del folclore de Hollywood, un simple accesorio con una estela de desgracias más larga que el reinado de Cleopatra, el piano de Casablanca. En el corazón de la intrigante atmósfera de Casablanca estaba el café americano de Rick y su piano vertical desgastado, el improbable escenario para la icónica interpretación de Dooley Wilson de As Time Goes By. Para los cinéfilos era un símbolo de romance y desamor, pero entre el elenco y el equipo, el piano pronto adquirió una reputación mucho más oscura. El departamento de utilería tuvo problemas desde el principio. Los transportistas se lesionaron la espalda mientras lo llevaban al escenario y tuvo que ser reforzado apresuradamente después de que un pedal se rompiera durante un ensayo. Poco después de que comenzara la filmación, un equipo de iluminación cayó y rompió parte del marco del piano, casi alcanzando a Wilson e Ingrid Bergman. Las reparaciones se hicieron apresuradamente, pero los técnicos juraron que el piano nunca sonó bien después de eso. La leyenda creció a medida que más incidentes sucedieron. El set fue golpeado por una pequeña inundación cuando una tubería estalló, con el agua deteniéndose justo antes del piano, dejando otros instrumentos arruinados. Durante el transcurso de la producción, actores y extras sufrieron una serie de enfermedades menores y accidentes cada vez que interactuaban con el objeto, desde esguinces de tobillo hasta fiebres repentinas. Algunos en el estudio creían que el piano estaba maldito, especialmente porque los extraños fallos y retrasos parecían coincidir con su uso. Después del rodaje, el piano fue trasladado por Warner Brothers para exhibiciones, con rumores de que, dondequiera que iba, lo seguían problemas técnicos o mala suerte. Se perdió brevemente en el almacenamiento. Luego se redescubrió para una subasta en el estudio, donde el subastador sufrió un repentino susto de salud en el escenario. Hoy en día, los coleccionistas atesoran el piano de Casablanca por su historia cinematográfica, pero los veteranos todavía lo recuerdan como una pieza de magia cinematográfica que, como la ciudad misma, cargaba secretos y sombras en su madera maltratada. El mirlo. Aunque el objeto original del mirlo ya fue cubierto, la leyenda del estudio afirma que se hizo una segunda réplica, menos conocida, del halcón maltés para tomas de respaldo. Esta estatuilla de reemplazo, menos ornamentada y nunca destinada para primeros planos, se hizo infame por su propia racha de mala suerte. Poco después de su llegada al set, un camionero que transportaba el prop chocó su carro, rompiéndose el brazo. Los electricistas del estudio experimentaron repetidos cortocircuitos en el mismo área de almacenamiento donde se guardaba el pájaro, y se produjo un incendio en el almacén de utilería cercano, causando decenas de miles en daños. Aunque el pájaro negro sobrevivió intacto y extrañamente impecable entre las cenizas, las desgracias del segundo accesorio no terminaron con la producción. Prestada para una gala del estudio, un invitado la dejó caer, rompiendo la base y requiriendo reparación de emergencia. Un contador de estudio a cargo del papeleo del seguro sufrió un colapso nervioso en cuestión de semanas, y más de un guía turístico afirmó que el objeto era responsable de las luces parpadeantes y los puntos fríos en la sala de exhibición del lote trasero. Algunos dicen que incluso cuando estaba exhibido bajo vidrio, el pájaro de respaldo proyectaba reflejos inquietantes, lo que llevó a más de un miembro del personal a negarse a cerrar solo. Cuando el tordo de repuesto fue finalmente subastado en la década de 1990, el postor ganador, un ávido coleccionista de recuerdos cinematográficos, sufrió una serie de reveses comerciales y batallas legales que lo llevaron a vender la estatua antes de que terminara el año. Hoy, tanto los halcones malteses principales como los de reserva son considerados piezas icónicas del pasado de Hollywood, pero entre quienes los manejaron, la leyenda persiste. A veces, un accesorio es más que un accesorio. Es un pedazo de mala suerte, esperando su próximo capítulo. Algunas leyendas dicen que los objetos malditos son solo accesorios, pero las sombras de Hollywood sugieren lo contrario. Las historias detrás de estas reliquias icónicas prueban que incluso las luces más brillantes pueden lanzar los conjuros más oscuros, dejando un legado de superstición, tragedia y advertencias susurradas. Ya sea que creas en maldiciones o no, hay algo seguro. Los misterios detrás de estos objetos de la Edad Dorada continúan atormentando a coleccionistas, fanáticos y cineastas por igual. En Hollywood, cada
Cada leyenda tiene un precio, y algunos objetos se niegan a desaparecer incluso décadas después del corte final.